Ahora vamos a crear el material de madera para estas pérgolas que tenemos aquí. Ahorita lo tenemos en todo el modelo en casi color blanco, la mayoría. Y así se ven bien los renders, tienen buena pinta. Pero como tenemos que completarlo para que se parezca a este, pues hay que ponerle las demás texturas que faltan. Vamos a poner el de madera. Igual presionamos la letra M para llamar al editor de materiales. Ya tenemos el del agua, el del piso. Seleccionamos otra esfera nueva y le vamos a poner aquí madera. Después le ponemos en estándar, damos clic y nos vamos a la pestaña de V-Ray. En V-Ray seleccionamos V-Ray MTL, le damos OK y nos despliega la ventana para modificar ese material. Desactivamos de entrada Fresnel Reflections y en Diffuse, en el cuadrito gris que está aquí, le damos clic y seleccionamos Bitmap. Le damos OK. Aquí buscamos nuestra textura que la tenemos en la carpeta de texturas. Ahí nada más déjenme ver cuál es. Me parece que es esta la textura. Tenemos tres texturas de madera. Sin embargo, es esta. La seleccionamos y la abrimos. Entonces ya aplicamos el material en Diffuse. Como pueden ver, ya se puede visualizar el material en la esfera. Ahora lo único que tenemos que hacer es aplicarla. Como pueden ver, tengo dos grupos en el modelo. Un grupo para las horizontales y un grupo para las verticales. Esto para que no cometer el error de este render, que todo el mapeado, todas las vetas de la madera van en el sentido vertical, se pueden ver aquí, y pues no corresponde, como que no se ve bien. Estas vetas tendrían que ir en este sentido y estas en el sentido horizontal. Entonces, para no cometer ese error otra vez, por eso hice dos grupos, para que la textura la carguemos en diferente sentido. Bien, entonces lo único que hacemos va a ser aplicarla. Vamos a aplicar primero para las horizontales. Jalamos la textura y la dejamos caer ahí. Únicamente seleccionamos la esfera, jalamos y la dejamos caer en el elemento que queremos que se texturice. Bien, ahora ya está aplicado en estas columnas. Como pueden ver, cambió su tono, ahora está en un tono más oscuro. Para visualizar la textura podemos darle aquí Show Shaded para que se visualice la textura en nuestro modelo. Sin embargo, como no lo hemos mapeado todavía, se ve, tiene un tono café porque no está mapeado todavía. Ahora lo que vamos a hacer es mapear esa textura. Simplemente seleccionamos nuestro grupo de columnas y tecleamos número 1 en nuestro teclado. Como les había comentado, si tienen activado cualquiera de estos iconos, quitan la selección y ya les aparece esta ventana. En Modify List vamos a desglosar esta pestaña. Aquí nos va a dar diferentes opciones. Vamos a buscar hasta abajo UVW-Map y nos va a aparecer esta ventana. Vamos a seleccionar Box, ahorita por default te da planar. Vamos a seleccionar Box, les da planar y como pueden ver ahorita ya se ve un poco, se puede apreciar mejor ya la textura en estos elementos. Sin embargo, como está en planar, solamente se aplica en la textura plana, digamos, todo en un mismo sentido.
para que se aplique en los tres sentidos, en el eje Y, en el eje Z, en el eje X. Tenemos que seleccionar Box para poder mapear en todos los sentidos esa textura del volumen. Entonces seleccionamos Box y se sigue viendo solamente, se sigue viendo medio raro. Podemos sacar un render para que vean la diferencia. Vean cómo se ve. Sí, ya se ven las vetas, pero pareciera que todo está escalado, digamos que la textura que aplicamos es un cuadro, pero lo está aplicando en toda esta cara, por eso se ven alargadas las vetas. Vamos a mapear esa textura, igualmente seleccionamos el modelo, nos vuelve a aparecer la ventana hasta donde íbamos. Nos vamos a ir a UVW Map. Desglosamos esta pestaña y en Gizmo siempre nos va a permitir mover, rotar o escalar esa textura. Cierro mi ventana para poder visualizar mejor esto. Me voy a ir a una vista frontal, la fachada principal, a ver si es esta. Sí, aquí la tengo. Vean, todo este cuadro amarillo que se alcanza a ver es el tamaño de nuestra textura, entonces lo aplico, está del tamaño de nuestro rectángulo de la columna. Sin embargo, la textura es una textura cuadrada. Lo que vamos a hacer es escalar esa textura. Entonces tenemos seleccionado Gizmo y en nuestro último comando que hemos presionado nos va a aparecer, en este caso yo tengo el comando de mover, por eso me aparecen estas flechas, pero ahorita lo que necesito es escalar esa textura. Entonces le voy a dar con la tecla R o con este icono que está aquí, seleccionar y escalar. Entonces le voy a aplicar la tecla R y como les había comentado, en el triángulo interno podemos escalar uniformemente, pero ahorita no quiero escalar uniformemente porque se aplicó un rectángulo. Entonces voy a escalar nada más en el sentido Y para hacer más cuadrada esta textura. Entonces voy a arrastrar, dar clic y arrastrar, y como pueden ver el cuadro amarillo se está haciendo más pequeño en el sentido vertical. Lo voy a dar por ahí y ya se puede ver un rectángulo, perdón, un rectángulo, digo un cuadrado, de las mismas dimensiones más o menos, el mismo ancho, el mismo largo. Lo voy a dejar por ahí. Y aquí ya se alcanza a ver un poco lo que hicimos, que fue escalar ese render. Podemos sacar un render de prueba para ver cómo se ve la diferencia. Vean, todavía no se ve la gran diferencia porque sí escalamos en el sentido vertical, pero nos falta escalar en hacer más grande esta imagen porque ahorita es un cuadrito nada más, entonces se ve muy pequeño. Bien, entonces ya escalamos en esta vista, que es la vista frontal, pero si nos vamos a la vista en lateral, se va a seguir viendo esta misma, la textura todavía no está bien escalada. Aquí tenemos nuestras pérgolas, ¿cuál es? Aquí podemos observar la vista, pero de este lado. Vamos a cambiarla, lo tenemos en left, lo vamos a poner en right, y ahora ya tenemos la vista de este lado. Vean cómo está escalada nuestra textura. Está igualmente es un rectángulo, en el sentido horizontal está muy alargado y nuestra textura es un rectángulo. Entonces lo que vamos a hacer igual, seguimos teniendo seleccionado Gizmo con la tecla R otra vez, aunque está activada, y ahora vamos a escalar en el sentido del eje de X. Ahí lo tenemos, lo vamos haciendo lo más cuadrado que podamos. Ahí está, más o menos tiene el mismo ancho y el mismo alto, la misma altura y la misma anchura.
Bien, entonces ya tenemos un cuadro aquí también ya tenemos un cuadro para, elementos, volúmenes que tengan altura, largo y ancho, que podamos visualizar esas tres caras, la altura, el ancho y el largo. Va a ser necesario escalarlo en planta, en una vista frontal, las dos vistas frontales, para que nuestro material se visualice bien ya en nuestro render. Ahorita ya escalamos en esta vista, también. Ahora, si nos vamos a planta, aquí ya también se escaló más o menos a un cuadrado. A veces falla, lo deja escalado muy largo, pero en este caso ya se escaló más o menos. Únicamente le vamos a aplicar, vamos a jalar un poquito, yo voy a jalar un poco. Si ya lo tienen cuadrado, así déjenlo, y nada más lo jalo un poquito para que se vea un poco más cuadrado, mismo ancho y el largo. Entonces ahorita ya está bien escalada nuestra textura en los tres ejes, en el eje Y, en el eje X y en el eje Z. Mandamos render, y como pueden ver ya las vetas ya no se ven tan alargadas como lo teníamos en un principio. Lo que vamos a hacer ahorita es tal vez hacer un poquito más grande la imagen. Ahora lo que vamos a hacer, habíamos estado escalando sobre los ejes, el eje Z, el eje X, el eje Y. Ahorita lo que vamos a hacer es escalar directamente desde el triángulo amarillo el interior, para que se escale todo uniformemente. Como pueden ver, se escala uniformemente en las dos vistas frontales y en la de planta. Y en nuestro modelo pueden ver cómo se hace más grande la textura. Lo voy a escalar más o menos por ahí, y aquí se ve cómo se hicieron más grandes esas vetas. Sacamos un render de prueba. Vean cómo se veía mucho mejor nuestra imagen. Pareciera que le hace falta color, y es porque los rayos del sol le pegan directamente. Para que no se vea tan descolorido nuestro render, llamamos al editor de materiales tecla M, y en nuestra esfera de nuestra textura de madera le vamos a dar, tenemos por default esta ventana que nos abrió, que nos desglosó. Si ustedes tienen esta ventana donde está Diffuse, Refract, podemos entrar a esa misma ventana desde la tecla M, porque aquí ya cargamos la textura en Diffuse, en la tecla M, y nos despliega esta ventana. Lo que vamos a hacer en esta ventana es irnos aquí en Bitmap, le vamos a dar Color Correction, OK, le damos OK, y nos despliega otra ventana. Nos vamos a ir hasta abajo, aquí en Advanced, lo activamos, y el contraste ahorita está en 1. Lo vamos a bajar a 0.5, y vean cómo la imagen se oscurece. Lo mismo en nuestro modelo, como le hicimos un cambio, se volvió a poner un tono gris oscuro. Para visualizar otra vez esa textura le damos aquí en Show Shaded, y en teoría se visualizó. Nada más que como está muy oscura esta textura, se ve muy negro. Pero si sacamos un render, van a ver la diferencia. Como va muy claro, ahora ya se ve más oscuro, más o menos al tono que tenemos aquí. Vean. Entonces esa corrección de color nos ayuda a que las texturas se vean más oscuras, para que no se vea tan quemado nuestro render. Bien, ahora y las vetas se pueden observar ya de una mejor manera. Bien, ahora lo que vamos a hacer es aplicar esa misma textura a los elementos horizontales. Si seleccionan un elemento horizontal ahorita, su grupo no los va a dejar porque tienen activado el gizmo. Siempre que tienen activado el gizmo, siempre van a trabajar únicamente sobre el elemento que habían seleccionado. Para quitar
Para poder seleccionar otros elementos, quitamos gizmo, simplemente le damos clic y se quita automáticamente y ya podemos seleccionar cualquier otro elemento. Seleccionamos las vigas horizontales y vamos a aplicarle la textura de madera también. Únicamente jalamos y lo soltamos en ese grupo. Vean cómo se oscurece también, eso quiere decir que ya está aplicado nuestra textura. Pero si sacamos un render se va a ver diferente a lo que ya habíamos sacado anteriormente, los elementos verticales. ¿Por qué? Porque no hemos mapeado todavía esa textura en ese elemento. En cada elemento, cada volumen que tenemos en nuestro volumen, en cada volumen tenemos que mapear, aunque lleve la misma textura, si el volumen está en diferente grupo, tenemos que mapear. Lo que hice en el primer render fue hacer todos estos elementos, los verticales y horizontales, en un mismo grupo para solamente mapear una vez. Pero lo que me llevó, el error que tuve fue que se ve raro, ¿no? Todas estas vetas en sentido horizontal y se ve raro, como que no cuadra con estos elementos verticales. Pues por eso hice dos grupos. Ahora lo que hay que hacer es mapear también este elemento. Igual lo seleccionamos y tecleamos la tecla número 1 en nuestro teclado. Quitamos esta selección de vertex. En Modify List otra vez buscamos VMap y seleccionamos Box. Ahora vamos a seleccionar Gizmo. Si no seleccionan Gizmo y quieren escalar su textura, lo único que van a lograr es escalar, pero el elemento, el volumen. Entonces, para escalar la textura, para escalarla, rotarla, moverla, siempre tiene que estar seleccionado Gizmo. Entonces seleccionamos Gizmo y ahora si escalamos, ahora se escala la textura. Bien, entonces lo que vamos a hacer es escalar esa textura. Ahora voy a quitar Gizmo para seleccionar el elemento vertical y ver qué tan grande está nuestra textura. Vean, este cuadro en color anaranjado es nuestra textura. Más o menos está del tamaño de nuestra viga, de la altura de nuestra viga, de nuestra columna. Si contamos los cuadros, los cuadros grises que tenemos aquí, podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 con estos cachitos que tenemos, 9 cuadros, 9 por 9. Pues más o menos a ese tamaño vamos a escalar también este elemento para que se vea totalmente uniforme el escalado. Bien, entonces volvemos a seleccionar el elemento horizontal, seleccionamos Gizmo y vamos a escalar esta textura. Render, digo R, la tecla R para escalar. Y como pueden ver, tenemos escalado tiene una forma de rectángulo, lo mismo. Sobre el eje X lo escalamos para que quede más o menos cuadrado en planta. Nos vamos a la vista frontal y también está escalado muy horizontalmente del tamaño del largo de la viga. Lo que vamos a hacer es escalarlo sobre el eje X para que quede totalmente cuadrado. Ahí lo tenemos, ahí más o menos está un tamaño cuadrado. Nos vamos a la vista en el otro alzado y lo mismo. Aquí no se alcanza a apreciar, vamos a escalar sobre el triángulo, ahí lo tenemos. Entonces sobre el eje X igual escalamos, ahí lo tenemos, está más o menos un cuadro, mismo ancho y mismo largo.
En planta lo mismo, tenemos un cuadro y ya tenemos escalado en los tres ejes la misma proporción, un cuadrado, pero está muy pequeña. Lo que vamos a hacer es, recuerden que la otra textura está más o menos del alto de nuestra viga, es este rectángulo rojo, nuestra columna. Vamos a escalarla más o menos a ese tamaño. Entonces en esta vista frontal tecleamos la tecla R para escalar y en el triángulo inferior, el triángulo inferior, escalamos, lo llevamos hacia afuera para escalarlo. Teníamos 9 cuadros más o menos en estas columnas. Ahorita si los contamos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cuadros. Lo bajo un poquito, ahí está. 9 cuadros tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y está totalmente escalado proporcionalmente en el eje Y, en el eje X. Lo mismo en planta, en el eje Z y en el eje X está escalado proporcionalmente y en este sentido también. Entonces ahora sacamos un render, damos clic aquí en nuestra perspectiva y sacamos un render para ver cómo se ve y vean cómo se ve la escalada. Ahorita como la primera vez que aplicamos esta textura, se aplicó, las vetas están en el sentido vertical y pasó lo mismo en estas vigas que están en el sentido horizontal. Las vetas están en el sentido vertical y se ve raro, ¿no? Lo que vamos a hacer aquí, igual aquí en Gizmo, igual lo tenemos activado, luego lo activamos. Lo que vamos a hacer en esta vista frontal va a ser rotarlo. Y para rotarlo tenemos este icono para rotar o desde el teclado la letra E. Les aparecen estos dos círculos. Vamos a poder rotar sobre el círculo amarillo. Si rotan sobre el círculo gris, les va a rotar hacia cualquier dirección. Entonces siempre rotar sobre el círculo amarillo. Y ahorita vamos a activar este icono para que nos dé una rotación más exacta. Lo activamos y nos vamos a esta vista frontal. Se observan cuando pasan el cursor sobre el círculo que vamos a rotar, cambia el icono del cursor, tiene con una flechita circular. Entonces vamos a rotar sobre el círculo amarillo y lo movemos, lo empezamos a rotar. Como pueden ver acá abajo les va diciendo cuántos grados. Aquí tenemos 50 grados, seguimos rotando 65 grados hasta encontrar los 90 grados. Ahí lo tenemos. Rotamos a 90 grados, entonces nuestras vetas ya van a ir en el mismo sentido, en el sentido horizontal. Tecleamos damos clic en nuestra perspectiva y sacamos renders. Y vean, las vetas ya se ven en el sentido horizontal. Se ve muy parecido a este. Lo que vamos a hacer quizá es bajar un poquito la textura, porque está casi justo a la mitad de la viga. Lo que vamos a hacer es bajarla un poquito para que quede más o menos en la parte inferior. Y aquí igualmente en Gizmo, ahora tecleamos W para mover o con este icono. Vamos a bajar sobre el eje Y, damos clic y arrastramos hacia abajo un poquito nada más. Ahí lo tenemos. Damos clic en la perspectiva y sacamos render. Ahora lo que se ve es la repetición de este elemento como oscuro y no queremos eso. No queremos que nuestra textura se vea repetida, entonces seguimos bajando o quizá bajamos demasiado, subimos un poco, damos clic aquí y sacamos render.
todavía se ve repetida ese color, ese punto oscuro. Movemos otra vez. Ahí está, sacamos render. Ahí se ve bien. Me gusta cómo se ve. Creo que si lo escalamos un poquito más grande esa textura. Ahora con tecla R para escalar. En el triángulo amarillo, el inferior, escalamos un poco. Ahí. Damos clic y mandamos render. Ahí está. Creo que bajamos ahora sí un poquito la imagen. Tecla W. Ahí está. Justo a la mitad de la vía. Mando render. Y así ya me gustó. Ahí ustedes chequen cómo les va saliendo su textura. Cuiden que no se repitan elementos como esos puntos oscuros que teníamos ahí para que no se vea muy falseada, para que se vea lo más realista posible su render. Todo para sacar un render realista hay que estar cuidando ese tipo de detalles, que no se repitan las texturas, el patrón de la textura, que esté bien escalado, que no esté tan grande ni tan pequeño, porque eso no lo hace ver realista. Entonces hay que cuidar ese tipo de detalles, hacer que se vea cada textura lo más realista que se pueda.